Hola, vamos a abarcar en este video de navegación aérea básica algunas definiciones fundamentales. La de azimut, que es el ángulo que se mide en sentido horario desde el punto cardinal norte, desde el 0 a los 360 grados y tomando como referencia cualquier meridiano, o sea, el norte geográfico. Rumbo es el ángulo formado entre el norte magnético y una línea de determinada dirección e indicando en un compás de 0 a 360 grados en sentido horario. A los efectos de la navegación se utiliza rumbo geográfico o verdadero, o sea, sería un sinónimo de azimut, el rumbo magnético o rumbo compás para referirse a las distintas correcciones, como hemos visto en encuentros anteriores, ajustando declinación magnética, desvío compás, etc. Los rumbos recíprocos son algo que se va a usar muchísimo, especialmente en la navegación radioeléctrica, y hay una manera de irlos incorporando, naturalizarlos espontáneamente, con el devenir de la práctica y la experiencia, pero ayuda de alguna manera a saber, para calcular el rumbo, o al menos hacer una aproximación al rumbo opuesto de un determinado rumbo compás, que la suma de las decenas y centenas de un determinado rumbo es igual a la suma de decenas y centenas del rumbo opuesto. Esto quiere decir que el opuesto a 310, 3 y 1, 4 es 130, 3 y 1, 4. El opuesto a 40, que es 4, también es 40, es 4 o 40, 220. El opuesto a 110, 290, porque 11 es igual a 9 y 2. El de 270, 7 y 2, 9, es el opuesto en 90. El de 240, 60, porque 2 y 4 son 6. Ayuda mucho al familiarizarse gradual y progresivamente con la rosa de los vientos. Al principio, cuando es necesario obtener rápidamente el rumbo opuesto, ayuda esta metodología. El concepto de demora se conoce como tal al ángulo formado entre la proa de la aeronave y una indicación marcada o por una aguja de un instrumento a bordo respecto a una estación o emisora determinada, o a determinada referencia sobre la superficie terrestre. Por lo tanto, si yo tengo un determinado rumbo, la demora es la diferencia angular entre la proa de la aeronave, representada por esta línea roja, y una emisora, un árbol, un monte, una catedral a los 60 grados de mi proa adelante, etc. Marcación, por otro lado, es el ángulo o el azimut formado entre el norte y la indicación marcada por una aguja o de una ayuda radioeléctrica respecto a una estación o emisora determinada, o una referencia sobre la superficie terrestre, pero ahora ya no respecto al rumbo del avión, al eje longitudinal del avión, a la proa del avión, sino al norte. Eso es una marcación. O sea, en este caso ya no 60, sino 100, marcación 100, porque es los 40 que yo tengo mi proa, pero otros 60 de diferencia. Mi 40 es mi rumbo respecto al norte, pero tengo otros 60 más. O sea que marcación es la referencia que tenga de una emisora, una referencia visual, y el norte, no la proa del avión, como en el caso de la demora. La marcación es la suma algebraica del rumbo más o menos la demora. La marcación puede ser magnética, geográfica o marcación compás según el rumbo de referencia que uno esté tomando.
curso, o la ruta deseada, o la ruta planificada, que en inglés es required track o desired track, track requerido o track deseado, es la que se planifica y se desea recorrer desde un punto de origen a otro destino sobre la superficie terrestre. En este caso, desde el aeropuerto de la localidad de Philippine hasta una pista que se llama Salem, en este lugar, yo trazo, como hicimos en el caso de Tolosa Bahía Blanca, trazo sobre una carta en donde todos los cursos y rumbos son geográficos, una raya para determinar el curso que yo tendría que seguir, que es la ruta sobre la cual yo debería volar sobre la superficie terrestre, la ruta deseada, entre los dos puntos, eso es el curso o ruta, o en inglés lo van a ver como desired track o required track. Required track es más usado por los ingleses y desired track por los americanos. La derrota o track made good para los yanquis es la trayectoria efectivamente realizada sobre la superficie terrestre, cuando es distinta a la planificada. Yo tengo una ruta o ruta deseada o curso, como vimos, de A a B, por efecto, en este caso, del viento, puede ser el día de mañana por efecto de un desvío significativo en algún instrumento o una falla muy severa en el compás magnético, etcétera, no importa por qué razón, yo termino teniendo una ruta sobre la superficie terrestre distinta a la que planifiqué de A a B, que es de donde yo quiero ir. Y termino en B', cualquier otro lugar. Esa trayectoria entre la realmente, efectivamente recorrida sobre la superficie terrestre se llama derrota o track. Y el desvío de la trayectoria, o cross-track error, es la distancia transversal apartado de la trayectoria deseada. Yo tengo un punto de origen A, un punto de destino B, yo quiero ir de A a B, que esa ruta deseada también se llama curso, como habíamos visto, por distintos motivos, en este caso por viento de través, con una componente de través bastante importante. En un determinado momento de mi ruta, yo verifico que estoy acá, en este punto. O sea, con un cross-track error, con una distancia transversal, lateral, apartado de la trayectoria deseada, que eso se llama cross-track error. Y el ángulo que me desvíe, no la distancia, el ángulo que me desvíe, perdón, se llama ángulo de corrección, porque va a ser el ángulo que yo voy a tener que corregir mi rumbo, colocar una nueva dirección en mi compás, un nuevo bearing que coincida con el nuevo heading para dirigirme a la estación de destino con ese propósito de corregir el cross-track error que tuve. Por lo tanto, el ángulo de corrección, correction angle, es el ángulo que se debe restar o sumar, según en este caso se resta porque tengo que ir a rumbos hacia la izquierda y hacia la derecha, como los rumbos van en el sentido de la aguja del reloj creciendo, los rumbos se incrementan, en ese caso tendría que sumar, según corresponda, el ángulo que deba sumar o restar para corregir determinado desvío de la ruta deseada, como en el caso de este desvío, lo corrijo con este ángulo de corrección, que es igual al ángulo que evidentemente yo debo adoptar para ir al destino corrigiendo el desvío. Muchísimas gracias, nos vemos en otra entrega.